estamos aquí en nuestro programa Tips Inmobiliarios y el día de hoy nos acompaña la notaria 181 del Estado de México, Tania Lugo. Y bueno, justamente vamos a hablar del tema sucesión testamentaria e intestamentaria. Muchísimas gracias, licenciada Tania, por aceptar la invitación a este programa. Al contrario, gracias a ti, Matilde, por la información. Un gusto estar aquí contigo y bueno, pues saludo a todas y a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias. Y bueno, justamente para empezar este programa nos gustaría saber qué es un testamento y ya sobre eso, cuál es la diferencia de la sucesión testamentaria e intestamentaria. Muy bien, el testamento es un acto que la persona, una persona capaz, que tenga cumplidos 16 años, a partir de los 16 años puede hacerlo, otorga ante notario público. Y en este testamento la persona dispone de sus bienes para un futuro, para el momento en el que que él falte o ella falte, de sus bienes, de derechos y de obligaciones que pudiera tener. Las declara en ese testamento ante el notario, insisto, y una vez que la persona fallece, entonces se da cumplimiento a ese testamento. Ok, y justamente el tema de las sucesiones testamentarias e intestamentarias, que es el programa que tenemos el día de hoy, ¿cuáles serían estas diferencias? Entre una y otra es precisamente el otorgamiento del testamento. Una sucesión testamentaria es aquella en donde la persona otorgó testamento y una vez que fallece, se da cumplimiento a su voluntad, siguiendo, por supuesto, las disposiciones que hizo en ese testamento. Y por el contrario, una sucesión intestamentaria son aquellas en donde la persona que tiene este patrimonio, que tiene bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con su muerte y que se tienen que cumplir, no otorgó testamento. Entonces estaríamos en presencia de una sucesión intestamentaria. Ok, y bueno, justamente usted que es notaria, ya sabemos que podemos acudir a ustedes para abrir la sucesión y evitar este tema engorroso de los juzgados. ¿Cuáles serían los requisitos para hacer este proceso en una notaría? Sí, lo primero es también tener en cuenta en dónde va a llevarse la sucesión para que el notario tenga competencia y que efectivamente la ley notarial, hay que recordar que es local, ¿no? Cada estado tiene su propia legislación notarial, es local, y habrá que ver que el notario efectivamente en el estado en el que vaya a llevarse una sucesión esté habilitado para hacer, para que ante su fe se tramiten estos procedimientos sucesorios, testamentarios o intestamentarios. Para que tengan un poquito más de idea de a qué me refiero, si es posible que lo lleve antes de contestar específicamente lo que me estás preguntando, es que tendría que revisarse la competencia del notario. En el Estado de México el notario es competente porque el de cuyus, la persona que falleció, haya tenido su último domicilio en el Estado de México, por ejemplo, o haya fallecido en el Estado de México. Esos elementos le dan competencia al notario para que pueda actuar del Estado, o bien que tenga inmuebles en el Estado de México. En ese momento hay competencia por parte del notario y dependiendo de cada entidad federativa, habría que revisar. Bueno, ahora, perdón, los dos elementos de la pregunta, para no dejarla inconclusa, es que haya voluntad de los herederos para tramitarlo ante notario y que no haya menores de edad o adultos mayores que sean incapaces. Esas serían las dos características, además de todo lo que te conté primero. Perdón. Ok, y justamente entonces lo que entendemos es de que si yo fallecí en Cancún, entonces no podría hacerlo con una notaría del Estado de México o de la Ciudad de México. Sí podrías, en el caso del Estado, si tu último domicilio o si tienes domicilio aquí en el Estado, por ejemplo, o bien si tienes inmuebles en el Estado de México, no importa que hayas fallecido en Cancún. El fallecimiento pudo haber sido porque estabas de vacaciones, qué tragedia, pero esperemos nunca nadie así, pero bueno, si fuera el caso, pero la persona, su domicilio es en el Estado o bien tiene inmuebles en el Estado, el notario del Estado de México es competente. Para tema de Distrito Federal habría que revisar lo que señala su Código de Procedimientos Civiles. Para determinar la competencia del notario. Justo del notario. Justo, y bueno, ¿cuáles serían los pasos para iniciar en una sucesión testamentaria en una notaría para toda nuestra audiencia que nos escucha? Claro que sí, gracias. Bueno, lo primero, pues la persona fallece, el notario va a necesitar el acta de defunción y si la familia tuviera conocimiento de que la persona fallecida otorgó testamento, pues lo ideal sería que lo presenten. Pero si no lo tienen, ¿verdad? Pero sí tienen idea de que mi papá o el hermano o el tío otorgó
testamento, tendrían que manifestárselo al notario. Lo que hace la o el notario, y lo mismo hace el juez, ¿ok? Es solicitar informes de testamento. Y lo solicita al Archivo General de Notarías, al Poder Judicial, ¿okay? En el caso del Estado de México, y al Registro Público de la Propiedad. Okay. Los pide aquí porque es aquí donde pudiera existir, en el caso del archivo, el aviso de otorgamiento de testamento. Okay. Y en el caso de las otras dos autoridades, que es Poder Judicial y Registro Público de la Propiedad, hubo un tiempo en que en el Estado de México estuvieron regulados los testamentos que se hacían de puño y letra del testador. Estamos hablando de testamento público cerrado y de testamento hológrafo. Hay entidades federativas donde sigue regulado el hológrafo, por ejemplo, ¿ok? Y estos se ratificaban ante esta autoridad, o bien ante el notario si era el público cerrado, pero se entregaba en sobre cerrado, y se hacían los correspondientes avisos o depósito de una copia de estos tipos de testamento en el archivo, en el Poder Judicial o en el Registro Público de la Propiedad. Por eso es que hay que pedir informes a estas tres instancias. Okay. Si después de pedirlo, porque las personas, los presuntos herederos desconocen, resulta ser que las tres instancias te dicen no hay testamento, estás en presencia de sucesión intestamentaria. Claro. Pero pudiera ser que ahí resulte respuesta favorable y diga la persona se otorgó testamento y es Entonces estás en presencia de sucesión testamentaria. Ah, perfecto. No debería de haber inquietud de los herederos, Matilde, y gente que nos escucha de no sé si dejó o no dejó. No se preocupen, para eso están los informes de testamento. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo se tardan estos informes en estas instituciones? Voy a hacer una presumida y voy a empezar a hablarte por el informe automatizado del Registro Público de la Propiedad en el Estado de México, okay, que lo da el IFREM. Y digo una presumida porque si no saben, yo fui directora del IFREM. Algo que hice con muchísimo gusto y lo digo con todo orgullo como servidora pública que fui. Y el informe de testamento del IFREM es automatizado, es inmediato. Te cuento rapidito. Toda la información que se tenía de testamentos hológrafos que todavía se encontraban o se encuentran en resguardo del registro público en el Estado, se llevó a una única base de datos. Okay. Entonces ya están ahí todos los nombres de estas personas, se solicita el informe y de inmediato tienes una respuesta. Ojo, solamente, Matilde, pueden pedir informe de testamento el notario o el juez. Okay. O sea, cualquier persona no podría solicitar un informe de testamento. Si quieres, después te cuento y les contamos el tip de cómo hacerlo ante el Archivo General de Notarías del Estado. Luego te cuento. Bueno, entonces este es rapidísimo. El del Archivo General de Notarías, ¿ok?, puede tardar unas 3 semanas, un mes máximo. Si tarda más de un mes, ahí hay algo y hay que acercarse para saber qué está pasando. Pero se hace una búsqueda en el Registro Nacional de Informes de Testamento, ¿ok?, que es comandado, regulado y está a cargo de la Secretaría de Gobernación y se delega, en este caso en el Estado, al archivo, la función al Archivo General de Notarías, que cuando el notario o el juez solicita, hace la búsqueda en este registro, pero además, Matilde, busca en tarjetas. Hay más de 600,000, si no me equivoco, en resguardo del Archivo General de Notarías, migradas ya a este registro nacional, pero también hacen una búsqueda manual. Por eso todavía hay la intervención de un servidor público para la búsqueda. Y el del Poder Judicial, no sé cómo hagan la búsqueda, pero llega a tardar también unas 3 semanas. O sea, vamos a decir que en promedio los 3 informes los tienes en el periodo máximo de un mes. Ok, y justamente me llama la atención, manifiestas que solamente en el Estado de México se maneja el informe para el registro público, o también en la Ciudad de México se tiene que pedir un informe en el registro público de la ciudad. No, en la Ciudad de México no se pide el informe de testamento al registro público de la propiedad, allá no se pide, de hecho lo pueden ver en la ley y habla del Archivo General de Notarías y el del Poder Judicial. Claro. Y tengo entendido, no me crean, y si alguien nos corrige, qué padre, que lo que hubo depositado en el registro, que era el hológrafo, está en poder del Poder Judicial, por eso solo se pide un informe ahí. Pero ya les estoy contando una leyenda urbana. Perfecto. El punto es que no, efectivamente no se pide al Registro Público de la Propiedad. Ok, y esta parte de los informes en los periódicos, ¿también se hace en el Estado de México y en la Ciudad de México? Sí, tiene que ver con la sucesión intestamentaria. Okay. Cuando hay un testamento y se piden estos informes y la respuesta, al menos de uno, es que sí hubo ese testamento, ya no necesitas hacer publicaciones para saber si cualquier otra persona
se encontrara, al menos así en el Estado, con un interés o pensara que hay algo ahí en lo que tiene que levantar la mano porque tiene un interés respecto de la sucesión, ¿no? Cuando no hay testamento, hay una cuestión de buena fe del notario y del juez también, de quienes se acercan. Tendrán que acreditar si son hijos el entroncamiento con el autor de la sucesión, por ejemplo, o incluso pueden heredar hasta los colaterales en cuarto grado, ¿no? Y tendrán que acreditar todo este vínculo con el autor de la sucesión, pero además, como no hay testamento, se hacen estas publicaciones, habrá que ver qué dice cada una de las legislaciones en el Estado, en Ciudad de México. Con nosotros son 2 publicaciones con una diferencia de 7 días en la Gaceta de Gobierno y además en un periódico de circulación nacional, para que si hubiese una persona que considera que tiene un derecho respecto de esa sucesión que ha sido ya iniciada ante el notario o ante el juez, se acerque a decir: yo también soy heredero o presunto heredero. Ok, y justamente lo que mencionabas, ¿quiénes entonces están en la facultad de heredar en un proceso intestamentario? Intestamentario. Bueno, la ley señala y establece que heredan los parientes más cercanos a la persona fallecida y van excluyendo a los más lejanos. En este caso, hereda el cónyuge y sus descendientes si hubieran, los hijos, ¿ok? Si no hubiera cónyuge y descendientes, entonces heredan los ascendientes, los padres de la persona fallecida, y si no, colaterales, los hermanos, por ejemplo, hasta el cuarto grado. Ok, y justamente, ¿qué tan cierto es eso, que también es una leyenda urbana, de que de pronto, si no hay testamento, le llega la beneficencia pública y se queda el DIF? ¿Hasta qué punto puede llegar a suceder eso? No sucede, bueno, a ver, si no hubiera testamento es porque te vas a la sucesión legítima, pero en un mismo testamento la persona podría decir que le hereda al DIF. No, pero me refiero a una institución de asistencia pública o de asistencia privada. Pero cuando no hay testamento, y esta cadena que vamos siguiendo y de la que estábamos hablando, de los parientes más cercanos van excluyendo a los más lejanos, entonces no hay cónyuge, no hay hijos, no hay padres, no hay hermanos, no hay el sobrino, el bla, 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 hasta el cuarto grado. Entonces, efectivamente, la ley señala que hereda el DIF. Ah, perfecto. Pero bueno, ya es como muy recóndito eso que suceda, ¿no? Tengo 28 años de ejercicio, Matilde, dentro de los cuales fui abogada postulante, fui registradora, notaria, casi voy a cumplir 12, directora del Instituto de la Función Registral del Estado de México. Nunca me ha tocado una de esas. Sí, no, es que es algo... Seguro hay, pero a mí nunca me ha tocado. Ok, perfecto. Y justamente, ¿por qué causa se puede revocar un testamento, no? Desafortunadamente dicen que esta parte de cuando se muere una persona, pues hay muchos pleitos, ¿no? Incluso hasta parte de muertes y cosas así por el tema de los inmuebles. Sin embargo, ¿qué podría pasar en ese sentido? Ok, bueno, siempre promovemos los notarios que la gente no deje problemas y otorgue testamento, pero hay que ser muy claro en este punto, y es el hecho de que cuando se otorga un testamento no significa que no vaya a haber alguna persona que lo impugne, ¿no? Por el motivo que sean esas las razones, pues porque voy a inventar, acuérdense que aparte la realidad supera la fantasía, porque yo estoy segura que a mí, mi mamá me dijo que me iba a dejar, que yo iba a ser la heredera única y universal, y resulta ser que estoy yo y mi primo, está mi primo y yo, primero el burro por delante, mi primo y yo, muy bien. Entonces yo veo en el testamento, se fallece mi mamá, se hace la apertura del testamento, se inicia la sucesión y resulta que solo heredó mi primo. Entonces a lo mejor yo tengo un fundamento, un temor fundado de que algo pasó ahí, pues puedo impugnarlo, ¿verdad? Pero si el testamento es perfecto, si el testamento cumplió con las características, no te las dije de inicio en cuando me preguntabas qué era un testamento, sus características son que es personalísimo, solamente lo otorga la persona respecto de sus bienes, no puede darle un poder. Tania se lo da a Matilde, ándale Matilde, ve y otorga mi testamento, eso no es posible, claro. Es personalísimo, es voluntario, libre, no puedo estar influenciado por nadie para tomar mi decisión, es revocable, puedo otorgar cuantos testamentos yo quiera, porque van cambiando las circunstancias, y es solemne, ¿no?
reviste todas estas formalidades y se hace ante la fe del notario público, ¿ok? Entonces, si careciera de alguno de estos, si una persona tuviera ese temor fundado, esa idea de que algo pasó con mamá, algo pasó con mi tío, que nunca, no tuvo hijos, siempre fue soltero y de pronto le salió o heredó a alguien que pudiera generar inquietud, cualquiera podría tener ese derecho a ir ante el juez, Matilde, y ejercer esta acción para revocar ese testamento. Claro, habría que probarlo. Sí, claro, ¿no? Es lo más difícil, ¿no? Habría que probar que efectivamente hay una carencia de inexistencia, porque no se cumplió con la solemnidad, por ejemplo, o de vicios en el consentimiento para tratar de llevar al juez con los elementos que se aporten y que lo determine nulo, por ejemplo. Y justamente algo que ha sucedido, el tema de la ingratitud, ¿no? Que de pronto dejan a estas personas de la tercera edad en condiciones deplorables y pues la gente los trata mal a pesar de que pues ellos estén en el testamento, las hijas, los hijos, el esposo incluso. ¿Qué podría pasar en estos casos, ¿no? Cuando un vecino, un familiar se entere de que hay estas pues malos tratos, estas violencias hacia una persona adulta? Sí, puede ser un adulto, puede ser un niño, ¿no? Que a lo mejor está pues no solo al cuidado de sus padres, sino de algún tutor y que tuviera ya algún patrimonio por su trabajo o por herencia, por haberlo recibido por herencia. O sea, adultos mayores, que creo que pudiera ser lo más frecuente, pero también niños o cualquier persona. Bueno, la ley contempla la incapacidad para heredar por delito. Okay. Y dentro de este listado que está establecido en la ley de cuándo se considera que no es capaz un heredero para heredar, está precisamente esto que podríamos llamar ingratitud, quien tiene una obligación alimentaria para con alguien, para con sus padres, repito, incluso para sus mismos hijos o alguien que esté bajo su tutela, puede, una vez establecido que ha cometido un delito de abandono, ¿no? De no cumplir con esta obligación, quedar fuera de heredar, ya sea por testamento o por la vía legítima, es decir, la intestamentaria. O sea, sí podría darse una situación de esa naturaleza. ¿Quién tiene la acción? Sería la pregunta, Matilde. Cualquier persona que lo vea, observe, ¿no? O que lo vea, correcto. Okay. Y justamente otra de las cosas primordiales en el tema de las sucesiones es la sociedad conyugal, ¿no? O sea, ¿qué pasa si nos casamos y entonces pues puedes o no heredar, si a mí me heredaron, ¿no? O sea, ¿y cómo aplica esta parte? Bueno, mira, la ley regula qué bienes quedan fuera de la sociedad conyugal. Hay que ver la sociedad conyugal, amigos y amigas, como un patrimonio común, ¿no? Entre los esposos. Entonces, dentro de este patrimonio común, en el Estado de México, la propia ley establece qué bienes quedan fuera y dentro de ellos están los que se reciban por herencia, por ejemplo. ¿Cuándo podría estar un bien recibido por herencia o por donación dentro de la sociedad conyugal, Matilde? Cuando los esposos celebran capitulaciones matrimoniales. ¿Y qué son las capitulaciones para el público que nos acompaña? Sí, las capitulaciones son los acuerdos que hacen los esposos respecto a la administración de este patrimonio común y de los bienes que la conforman. Si no se celebran capitulaciones que se hacen en escritura pública ante notario, entonces se entienden reguladas por las bases generales que establece la legislación civil y por ello, y yo creo que esto les va a sonar muy familiar a todos y a todas, 50% él, 50% ella. Pero pueden celebrar estas capitulaciones, estos acuerdos en donde establecen quién es el administrador de ese patrimonio. Lo mejor es ella, no necesariamente él. Ya vayamos rompiendo con estos estereotipos de lo que hace el hombre y lo que hace la mujer, ¿no? Entonces puede ser ella. Y pueden establecer los cónyuges que a lo mejor ella, además, una vez que se disuelva, quizás por su trabajo, quizás porque aporta más al matrimonio, por los motivos que ellos decidan, una vez disuelta, ella recibirá el 60% de la liquidación del patrimonio, no necesariamente el 50% como lo dice la ley, o pueden establecer cualquier regla respecto de esta división o liquidación de este patrimonio en el momento en el que se llegue. Esas son las capitulaciones. Okay, ¿no? Y la verdad es que son muy pocas. En mi función como servidor público, o sea, sumados los 7 que fui registradora más los 5 que son 12 como directora del IFREM, vi 2 veces capitulaciones matrimoniales. Okay. Y como notaria me ha tocado hacerlas 2 veces también.
O sea, muy poco. Muy Realmente la gente poquito, nada más se emociona, muy firma y poquito. no importa. Estás emocionado, firma. ¿dónde firmo, señora o señor juez, Juez, no? sí, claro. Y ¿sabes qué, Matilde? De estas dos experiencias como notaria, una se celebraron recién en mi notaría, porque los contrayentes iban a casarse en Querétaro y entiendo que allí es obligación celebrar capitulaciones, Ok. pero muy sencillas, la verdad, muy sencillitas, 50-50. Y las primeras que me tocaron hace, no sé, 8 o 10 años, preciosas, súper lindas. Incluso hablaban de temas, Matilde, de acciones de una empresa que yo tuve que registrar además en el Registro Público de Comercio. Okay. Bien interesantes. Oye, pues sí, es que sí es súper importante saber todo ese tipo de situaciones y sobre todo también me llama la atención si un niño, un menor de edad, es susceptible a heredar, porque ya ves que en ocasiones los abuelitos le quieren dejar al nieto de 3 años, ¿no? Entonces sabemos si se puede o no. Sí, claro, es Pero es ahí, posible. ¿cómo aplica después cuando es mayor de edad? A ver, vamos a poner, o sea, la respuesta a tu pregunta es, ¿puede heredar un menor de edad? O sea, ¿puede recibir por herencia ese menor? ¿Lo puedo nombrar en mi testamento? Sí. Ok. ¿No? Es más, es mi ahijado y yo lo quiero y yo le quiero dejar algo a mi ahijado, yo lo nombro en mi testamento, heredero o legatario. Te vamos a platicar, querías, ¿no? De legados. Okay. Bueno, ¿qué pasa si yo fallezco y ese heredero es menor de edad? En este caso, sus padres, o si no tuviera papá, si estuviera bajo tutela, el tutor o la tutriz serán quienes administren esos bienes en beneficio siempre del heredero y no podrán enajenarlos o darlos en garantía si no es por autorización judicial. O sea, hay una protección, ¿ok?, a ese patrimonio que recibió ese menor. Pero cuando ese menor cumpla 18 años, pues podrá hacer con sus bienes lo que quiera, ya es mayor de edad, ya no necesita pedir autorización pues de nadie. Ok, y justamente el tema de, hablando de herencias, yo podría, ejemplo, designar a mi papá como el usufructo vitalicio y a mi hermana como la nuda propiedad. Ajá, para que justo en el testamento pues ella pueda rentar los inmuebles o así, o viceversa, ¿se podrá? Sí. ¿O así se maneja directamente en el testamento? Sí, claro, en el testamento la persona puede determinar que a alguien le hereda el usufructo vitalicio y que a otra persona le hereda la nuda propiedad. Okay. La nuda propietaria tendrá la libre disposición de ese bien, siempre vinculado al usufructo vitalicio. Ahorita que decías de las rentas, realmente quien recibiría las rentas y podría rentarlo es el usufructuario. Es el usufructuario. ¿Y nos podrías ampliar justo esta información? Porque yo creo que a veces las personas les conviene mucho generar a alguien el usufructo y la nueva propiedad, porque a veces quieren heredar en vida y dar una donación, entonces podría también ser en la donación podrían, ¿no? Esta parte donde la gente dice, y está bien, se vale, porque los abogados, los notarios entendemos a qué se refieren de quiero heredar en vida, en realidad es donar de una vez, y no dejarlo en testamento para que cuando él falte entonces la persona tenga el bien, sino en vida hacer esta donación y la persona que quieren beneficiar, que quieren que tenga esa cosa, ese bien, pues de una vez lo reciba. Pudiera ser que el testador lo establezca en el testamento, o bien si hace la donación dice, a ver, ya quiero que sea para mi hijo, pero yo quiero seguir teniendo el usufructo vitalicio de ese inmueble, y es vitalicio porque cuando yo fallezca se consolida la propiedad en el nudo propietario y dependiendo de la entidad federativa tendrá que hacer ciertos trámites, te lo comento, para consolidarla, ¿no? Y para que quede publicitado en el registro. Te comento brevemente en el estado cómo sucede, y también me tocó verlo en el registro. La consumación de la propiedad, cuando fallece el usufructuario, se presenta un escrito por parte del nudo propietario con el acta de defunción y el registro hace la inscripción, ¿verdad?, referente al fallecimiento del usufructuario y la consumación de la propiedad en el nudo propietario. Hasta hace unos años, pues ya casi 10, 2014, 2015 por ahí, vino una reforma en el Código Financiero respecto al del Estado de México respecto al usufructo vitalicio. No generaba antes de esta reforma pago del impuesto local, que es el impuesto que la gente llama traslado de dominio, ¿no?, que es el impuesto sobre adquisición.
de bienes inmuebles y otras operaciones relativas a bienes inmuebles. El ISABI o ISAI y comúnmente traslado de dominio. No lo causaba, Matilde. De casi 8, 9 años a la fecha está grabado en nuestro código financiero. Entonces voy a inventar, pero van a ver que con lógica. ¿Cómo veo ahora lo que se tiene que hacer ante el registro para esta consolidación en una única persona? El escrito, Matilde, ¿no? De petición al registrador, el documento que comprueba que el usufructuario vitalicio falleció, acta de defunción, y seguramente el pago del impuesto local, porque el artículo 38 del reglamento de la ley registral establece los anexos para este tipo de operaciones, ¿no? Donde se creen, transmita, modifique, grave o extingue el derecho de propiedad o posesión. Entonces, como ya se va a consumar y hay que dar la publicidad de que ya no soy solo nuda propietaria, sino ya tengo también en mi favor este usufructo vitalicio, le presento al registro esto, y este artículo 38, este escrito le presento al registro, y este artículo 38 dice que para este tipo de inscripciones tienes que agregar certificado de existencia e inexistencia de gravámenes, certificación de clave de valor catastral y formato, manifestación y pago del traslado de dominio. Entonces, hoy regulado, yo creo que es, sin duda, un anexo más para que se inscriba al registro y se entienda consumada la propiedad en el nudo propietario. Ok, y justamente para todas estas personas que quieren que sus hijos o las personas que les vayan a heredar no gasten tanto en tema de adjudicación, ¿tú recomendarías justamente la donación con este usufructo vitalicio y demás? Y nos puedes como profundizar un poquito más para nuestra audiencia el usufructo vitalicio, como en palabras más coloquiales, como que es. Digo, a veces nosotras como que lo entendemos, pero... Claro. Mira, el tema del gasto, y yo entiendo y está muy bien, si la ley te permite hacer caminos o tomar caminos para que algo sea más barato, que tengas tú opciones de elección, hay que tomarlos. Siempre, siempre todo, amigas, amigos, dentro del marco legal. No tomen riesgos innecesarios, porque aquí, como nuestras abuelitas nos decían, lo barato te va a salir caro. Claro. Entonces, bueno, mientras esté regulado y tú tengas opciones, tú puedes tomar la mejor decisión, la que sea menos costosa. ¿Qué pienso respecto a la donación? Vamos a entenderlo ya como heredar en vida, ¿no? La donación de quien tiene un patrimonio, su casa, un inmueble, se lo quiere dar al hijo, a la hija, al nieto de una vez, y hacerlo por testamento. El impuesto local lo va a tener que pagar. ¿Cuál es el impuesto local? El traslado de dominio. La escrituración en heredar en vida, donación a adjudicación por herencia, va a tener que hacerla, Matilde. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, algo que podamos entender y que pueda ayudar a quienes nos escuchan y nos ven a tomar una decisión. Bueno, que yo les deseo larga vida a todos, ¿verdad? Que se mueran bien pasitas, bien viejitos, y que a lo mejor lo que hoy vas a pagar de impuesto, de este impuesto local y de escrituración, ¿verdad? Va a ser más barato si lo haces hoy a que si tú lo piensas en 10, 15, 20, 30 años que te mueras. Pues todo se incrementa año con año, ¿verdad? Sí, claro. Y quién sabe si a lo mejor para entonces, no sé si han escuchado, amigos y amigas en la radio, el tema de que quieren grabar las herencias y que entonces tengas que pagar impuestos sobre la renta por adquisición, y si ya está grabado, pues a lo mejor a futuro te va a salir más caro. Algo que no es chiste, es verdad lo que voy a decir y que les sirva para tomar decisiones. ¿Cuándo has visto muerto, enojado o preocupado, Matilde? No, pues no, nunca. Claro. ¿Okay? Entonces, si es adjudicación por herencia, pues ya vas a estar muerto, ya que se hagan bolas y que decidan y que rompan el cochinito y regularicen tus herederos, ¿no? Pero si tú quieres esta tranquilidad, incluso de ver a tu gente disfrutando de estos bienes, Matilde, pues a lo mejor lo haces hoy. ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, que vas a tener este gusto de verlos, ¿no? De poder darlos, de poder seguir teniendo injerencia, voy a decirlo así para que sean palabras muy coloquiales, porque te reservas el usufructo vitalicio porque es hasta que te mueras de ese inmueble, y que vas a pagar al costo de hoy. Porque el año que entra ya hay un incremento, derechos de registro, impuestos y probablemente arancel del notario, ¿no? Y si esperas 2 años y si esperas 5 y 10, pues eso podría ser como una diferencia que le ayudara a quienes nos escuchan a tomar decisión. Si te sigues esperando, seguramente va a ser más caro porque año con año de incremento. Si lo haces hoy, bueno, pues será el costo de hoy, ¿no? Te decía Matilde, y ya, tú dime, córtale, Tania, que la verdad el testamento o este tipo de decisiones, Matilde, las dicta
las circunstancias y el corazón de las personas. El notario únicamente asesora en la parte legal, pero no puede, en esto de qué es mejor o qué recomiendo, la realidad no lo sé, ¿no? La circunstancia de la gente y su corazón, sus sentimientos, claro, lo que conoce a su familia, es lo que lo lleva a tomar decisiones. Pues muchísimas gracias. Nos gustaría que nos dieras una última conclusión para toda nuestra audiencia, amigos y amigas que nos escuchan. Este tema da para muchísimo, porque como verán, pues es algo muy complejo que bueno, indudablemente lo que sí sabemos todos es de que en algún momento nos vamos a morir y a veces tenemos mucho miedo a eso, pero pues es importante prevenir. Entonces, danos esto como consejo final para cerrar nuestro programa, para nuestra audiencia de este tema tan interesante. Gracias. Bueno, yo cerraría con 3 cosas. Lo primero es otorguen testamento, ¿no? Hereden seguridad a sus familiares, ya con lo que platicamos. ¿Puede alguien impugnar un testamento? Pues sí puede, pero no hay nada como que el propio testador o la propia testadora tome la decisión de qué quiere que se haga y suceda con su patrimonio, sus bienes, sus derechos y acciones, para cuando, obligaciones incluso, para cuando falte. Lo siguiente es no dejen que vayan relacionándose o acumulándose sucesiones. Se murieron los abuelitos, entiendo que a veces es un tema económico, pero de a poco pueden ir organizando y regularizando ese patrimonio. Se muere el abuelito, se muere uno de los hijos del abuelito y entonces ya heredaron los hijos de ese hijo, es decir, los nietos, ya falleció un nieto y se va generando un cúmulo de sucesiones que hace a veces incosteable la regularización. No dejemos para ahí luego, vayamos regularizando ese patrimonio porque pues es eso, es nuestro patrimonio y si está regularizado tiene un valor mayor a aquel que no lo está. Y tercer punto que quiero decirles, siempre asesórense, qué bueno que hay programas como este, Matilde, te felicito, y a los productores del programa también, asesórense, acérquense a un notario o notaria, el notario de confianza. Tienen muchos en la zona metropolitana, menos en el Estado de México hay 201 notarías, entonces tienen para dónde ir y vayan con aquel notario o notaria con el que se sientan cómodo. No piensen, uy, el notario es carísimo. Yo les aseguro, como decíamos hace un rato, que lo barato sale caro. Si ustedes quieren verlo o hacerlo o solucionarlo con contratos privados, van a tener más problemas a futuro, ¿no? Entonces, esas serían mis 3 conclusiones, mis 3 puntos finales. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, pues esperamos tenerte otro día en este programa porque como tú bien decías, eres directora, bueno, fuiste directora del IFRIAM, entonces vamos a hablar otro día de este maravilloso tema. Y bueno, amigos y amigas, nos vemos el próximo lunes en Tips Inmobiliarios, cuídense mucho, espero que este programa haya sido de su agrado. Hasta luego.